además de Diana Fallas, subdirectora de la sede del sur, y a cada una de las personas que están acá, particularmente a doña Eida Fretes, que nos acompaña el día de hoy aquí. Entonces queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes aquí, agradecer a la sede del sur por permitirnos realizar esta actividad el día de hoy en este lindo auditorio. Acaban de inaugurar hace pocos meses. Esto es parte del proyecto S640 Memorias Vivas. Ahí tienen la información, pueden seguir el proyecto en redes, en Instagram. Ahí tienen el código QR para que lo puedan seguir y ver los avances del proyecto. Este proyecto comenzó el año pasado, está financiado con un concurso de fondos de la Vicerrectoría de Acción Social, lo coordina Felipe Barrantes, de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura, y Rocío Zamora, de la Escuela de Filosofía, y además colaboran Giselle Hidalgo, de aquí de la sede del sur, y yo, de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, a William Regales, mi nombre. Y vamos a comenzar con la actividad de hoy, unas palabras de distintas personas. La estructura de la actividad son unas palabras iniciales de bienvenida, de apertura y para conocer el proyecto que se está realizando. Después vamos a tener la proyección de un video. Después tendremos un conversatorio con doña Eida Fretes y además con la directora del video, Carolina Bello, y los coordinadores del proyecto Memorias Vivas, Felipe Barrantes y Rocío Zamora. Después va a haber un cierre de la actividad, después del conversatorio, y además vamos a extender una invitación a una exposición que vamos a dar más detalles más adelante, a una exposición que estamos inaugurando en la sede del sur el día de hoy, también del proyecto. Entonces, iniciamos. En primer lugar, doña María José Rodríguez nos da unas palabras. Bueno, muy buenos días a ustedes. Muy contenta de ver uno de los productos de este proyecto. Sé que es uno de los productos, ¿verdad? Porque hay más y ya tenemos otros. Creo que reunirnos hoy para reconocer las acciones de los líderes comunitarios es de gran relevancia. Hoy nos reunimos para reconocer la labor de doña Eida Fretes, una líder reconocida en nuestro territorio, y cuando hacemos esos reconocimientos fortalecemos el tejido social, fortalecemos nuestra comunidad y visibilizamos ese trabajo voluntario y ese esfuerzo que se hace por las acciones del bien común. Creo que lo que se hace hoy a través del proyecto Memorias Vivas motiva y empodera a estas personas que realizan un gran trabajo. Con este reconocimiento reforzamos su compromiso, los impulsamos a seguir liderando esas iniciativas que han hecho sin querer que se les reconozca, pero hay que hacerlo, y hoy es esta ocasión para hacerlo ver. También porque es importante, porque inspiramos a otros, destacamos la labor y buscamos en este mundo que está un poco complejo, donde no todos hacen labor voluntaria, muchos preguntan por qué yo. Es importante inspirar
a otros e involucrarse en esos trabajos voluntarios. Legitimamos esa labor que ha realizado doña Edgar y le damos un mayor respaldo ante nuestra comunidad, ante las instituciones, ante nuestro país. Y además reconocemos esa labor para promover que la continúe haciendo, ¿verdad? Ojalá que sean muchos años más, que le dé fortaleza a doña Edgar y que siga trabajando. Y lo más importante es que empezamos a articularnos entre nosotros, teniendo como base el esfuerzo que ha hecho doña Edgar en nuestra comunidad. Yo nada más quiero que hoy podamos disfrutar de los productos que nos trae Memorias Vivas y que quede en nuestra memoria el trabajo de doña Edgar para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. A continuación, nos va a dedicar unas palabras doña Liliana Fallas, subdirectora de la sede del Sur. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer para la sede del Sur darles la más cordial bienvenida a este evento tan especial y ser un espacio de divulgación del enorme trabajo que se realiza desde los proyectos de acción social, trabajo que se hace con muchísima pasión y muchísimo amor. Nos sentimos muy orgullosos de toda la labor que se realiza desde los proyectos y la coordinación de acción social por el apoyo, que sin duda alguna han demostrado un compromiso y dedicación excepcionales. Su esfuerzo constante no solo transforma vidas, sino que también inspira a toda una comunidad. Este evento es una muestra clara de que el trabajo conjunto y la colaboración pueden generar cambios muy significativos. Un claro ejemplo es el proyecto de acción social S640 Memorias Vivas, preservación de la identidad local y patrimonio cultural de los sitios y Puerto Jiménez, cuyo objetivo principal es preservar la memoria viva y archivos vivos para la revitalización de la identidad local y el patrimonio cultural de las comunidades de Golfito y Puerto Jiménez. Y a partir de talleres participativos en la zona sur del país, a cargo de la doctora Rocío Zamora Sama, de la Escuela de Filosofía, el magíster Felipe Barrantes Reynolds, de la Escuela de Arquitectura, colaborador Adrián Vergara, de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, y de la sede del Sur, la máster Giselle Hidalgo Redondo, y el máster Alexandre Castillo. A través de estos talleres participativos, el proyecto involucra directamente a la comunidad, adultos mayores mayoritariamente, en el proceso de recopilación y preservación de relatos, prácticas culturales y elementos del patrimonio, promoviendo una conciencia colectiva sobre la importancia de ese legado. La revitalización de la identidad local es clave, ya que permite que las futuras generaciones se reconozcan en su historia y su cultura, fomentando el orgullo y la pertenencia a sus raíces. Además, al involucrar activamente a la comunidad en la documentación de su patrimonio, el proyecto refuerza el sentido de empoderamiento local, como lo mencionó la compañera María José, y asegura que el conocimiento y las tradiciones sean transmitidas de manera auténtica y participativa. Este tipo de iniciativas también tienen un impacto significativo en el fortalecimiento de la cohesión social y la creación de espacios de diálogo intergeneracional, donde las nuevas generaciones pueden aprender de las más experimentadas, manteniendo viva la historia de sus territorios. Memorias Vivas no solo preserva el patrimonio cultural, sino que también lo proyecta al futuro, brindando una base sólida sobre las cuales las comunidades, en este caso del Golfito y Puerto Jiménez, pueden continuar construyendo su identidad. Hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes, proyectistas, por el gran trabajo que realizan, ese trabajo incansable para que Memorias Vivas sea una realidad como lo vamos a ver el día de hoy. Han dedicado su tiempo, su conocimiento, su creatividad
y su esfuerzo para capturar esas historias que son sin duda fundamentales para el entendimiento de nuestra identidad colectiva. A lo largo de este proceso, cada uno de ustedes han demostrado una profunda empatía y un gran respeto hacia las personas cuyas vidas e historias han decidido documentar, voluntariamente, y también con mucho cariño. Han logrado no solo recoger memorias, sino también humanizarlas, darles voz y un espacio en este proyecto tan importante. Lo que han hecho no es solo preservar recuerdos, sino crear un puente entre generaciones, entre el pasado y el presente, entre la historia personal y la historia colectiva. Estoy convencida de que Memorias Vivas seguirá siendo una fuente invaluable de aprendizaje y reflexión para todas las personas, y que a pesar de que es un proyecto de 2 años, estamos muy seguros de que va a tener ese impacto significativo, no solamente a nivel de estudiantes, ¿verdad?, la comunidad universitaria, sino en todas las comunidades en donde se vive. Este proyecto nos inspire a continuar preservando lo que realmente importa, nuestra historia, nuestras tradiciones y, por supuesto, nuestra humanidad. Quiero expresar mi más sentido agradecimiento a las personas proyectistas nuevamente y a las comunidades por su esfuerzo, dedicación y compromiso. Gracias enormemente por compartir con nosotros sus conocimientos, por su trabajo incansable y por ser guardianes de nuestras memorias. Los felicito nuevamente por ese logro y les agradezco profundamente por su contribución, por este proyecto tan valioso. Que esta sea una de muchas más iniciativas que sigan promoviendo la preservación de nuestras historias. Así que los invito a disfrutar no solamente del documental que vamos a ver hoy, en donde vamos a ver a doña Eida Fletes, muchísimas gracias por estar acá, sino que también una exposición fotográfica que va a estar por la sede, ¿verdad, Giselle? Entonces pronto quizás les van a comentar un poco más de esa exposición fotográfica. Aquí estamos para reconocer a aquellos que, como Eida Fletes, han dejado una huella imborrable. La proyección de este documental nos permite asomarnos al mundo de ella, una mujer que, a través de su trabajo y dedicación, se ha convertido en un símbolo de perseverancia y de compromiso con su comunidad. Ella no es solo una figura histórica, es un ejemplo de lucha, amor por la tierra, de fuerza ante la adversidad. Les invito a que recorran la exposición, cuando la vean con mente y corazón abiertos, que se dejen envolver por las imágenes que hablan por sí solas y por las historias que cuentan los propios habitantes y los seres que, como Eida Fletes, han sido verdaderos guardianes de nuestras tradiciones y nuestras historias. Este es un momento también de reflexión, de admiración y, por supuesto, de agradecimiento a todos los que han hecho posible el proyecto. Muchísimas gracias por estar acá y también muchísimas gracias a todas las personas que están por aquí para que podamos disfrutar de este proyecto. Que sea un evento, que este evento sea solo el inicio de un gran largo camino que estamos siguiendo y reconociendo, preservando lo que realmente importa, que sería nuestra gente, nuestra tierra y nuestra historia. Así que nuevamente muchísimas gracias y que disfrutemos esta mañana también. Gracias. Muchas gracias por estas palabras. A continuación, es el turno de Rocío Zamora, coordinadora del proyecto Memorias Vivas. Primero les agradezco a los colegas por esa presentación magnífica que hicieron de esta actividad. Creo que en nombre de nuestro colectivo, pues le agradecemos a doña Eida Fletes también de haber venido hasta acá, de haber cuidado y creo yo que todos nosotros sentimos una profunda admiración por usted y todo nuestro agradecimiento. Yo quería tal vez comentarles un par de cositas sobre el proyecto. Primero, ¿por qué se llama Memorias Vivas? Este proyecto, bueno, podemos pensar que todo surgió como pues, pensando esta relación de qué es la memoria, y si nosotros pensamos que la memoria es algo que está en el pasado y que nada más la tenemos que recordar, pero la memoria es un proceso y un ejercicio individual, colectivo. Y cada vez que nosotros empezamos a recordar el pasado, nos damos cuenta que necesitamos fotografías, que necesitamos las narraciones de las abuelas, de los padres, es decir, de las diferentes personas que nos han rodeado, y a partir de ahí es que nosotros empezamos a recordar.
Es decir, que nosotros no recordamos solos, sino que recordamos en colectivo. Y las fotografías y los otros dispositivos son los que nos permiten también saber cómo éramos, porque no recordamos realmente cómo éramos cuando jugábamos, sino que hay una foto que nos dejaron otras personas y a partir de esa foto nosotros vamos creando una narrativa sobre nosotros mismos o nosotras mismas, o sobre la familia en la cual estamos, en la comunidad en la cual vivimos. Entonces la memoria no es algo que está en el pasado, sino que está en el presente y es lo que nos permite proyectarnos al futuro. Entonces tiene una carga política muy importante y por eso hablamos de que las personas son archivos vivos, es decir, siempre están documentando y procesando y cambiando la forma en que pensamos el pasado y lo proyectamos. En el caso de el video que vamos a ver sobre doña Eida, yo creo que es más la visión personal de la vida de doña Eida, pero también doña Eida nos comparte mucho lo que sería una visión que cuestiona la construcción académica de separar el ser humano de las plantas o de los animales, pensando un poco esta idea de lo biocultural, precisamente como una fusión, como un sintagma, y no como una separación, y eso creo yo que es la forma en que doña Eida ha ido construyendo sus conocimientos, así como otras personas que hemos entrevistado a lo largo de este año y en algunos meses del proyecto, nos han ido ayudando a comprender de una manera diferente estas relaciones entre el ser humano y la naturaleza. La exposición que les invitamos a ir a ver después del refrigerio, que sería como a las 11:30, vamos a cruzar la calle y vamos a ir al edificio principal. La imaginación por venir, precisamente porque el proyecto en este caso, esta exposición, lo que hicimos fue colaborar con el Festival de la Migración del Chancho del Monte. El chancho del monte es uno de los animales centrales en la cadena ecológica y no solamente ayuda a preservar los suelos, sino también a preservar las semillas, entonces es un portador de vida, y cuando el chancho del monte desaparezca, muchas especies de plantas, por ejemplo, irán desapareciendo, porque el chancho es el que se encarga de comer ciertas cositas y luego irlas a recargar a otros sitios, y ahí hay procesos de reproducción de la vida. Entonces la vida y la memoria no solamente funciona a nivel humano, sino también funciona a nivel animal y de las plantas. En este caso, esta exposición precisamente lo que busca es ver cómo una comunidad, que es como el Rancho Quemado, es una comunidad ejemplar entre muchas comunidades, porque ha ido como leyendo el curso de la historia y de su propia historia, ¿verdad? En un primer momento fue una familia, los sureña, que llegaron a Rancho Quemado, se asentaron ahí casi sin pertenencias, y a partir de voluntad, porque no tenían, ¿verdad?, gran cosa, empezaron pues allá habían chanchos y otros animales silvestres que les sirvieron de alimento, y en unos 30 años lograron empezar a construir una escuela y hacer el tránsito de ser cazadores a ser una comunidad de conservación de la naturaleza. El grupo de monitoreo biológico es uno de esos grupos que se encarga de preservar la flora y la fauna. Y en ese caso, la idea de la hospitalidad, cuando alguien es hospitalario, como creo yo que ha sido la sede sur con este proyecto, es cuando alguien le da condiciones de habitabilidad a algo. Entonces, quería cerrar con esto, ¿verdad? Primero, agradecer a la sede sur la capacidad que ha tenido, ¿verdad?, de hospedarnos en sus espacios, como lo hacen hoy, para que nosotros podamos venir y que podamos establecer otras formas de conexión en una Costa Rica que lamentablemente ha sido muy centralizada en el Valle Central, y donde el resto del país básicamente ha tenido un desarrollo desigual, a pesar de que nosotros dependamos absolutamente de lo que se produce en las otras regiones para alimentarnos y para hacer cualquier de las actividades que hacemos. Entonces, también para nosotros es un orgullo y un privilegio poder estar aquí y poder aprender de estas personas a quienes entrevistamos. Tal vez para finalizar, algo que olvidaba es que los proyectos la visión que nosotros tenemos
en este proyecto de acción social no es que nosotros estamos, digamos, ayudando a las comunidades, sino que las comunidades están produciendo conocimiento que ayudan a la academia a tener mucha información valiosa y otras formas de proceder que generalmente un académico como nosotros y nosotras no podemos realizar, porque no tenemos el tiempo de pasar tantas horas vinculados con ciertos espacios y con ciertas formas de vida como para poder tener este tipo de conocimiento sobre una planta o sobre diferentes espacios de memoria histórica. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un privilegio poder contar con todas estas voces que nos están enseñando, no solo a nivel de información académica, que tiene una función académica muy importante, sino también personal y dentro de la historia nacional, que creo que es importante incluir. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a proyectar donde vimos las estrellas. Un segundo, como hay cosas técnicas. Yo tenía 12 años cuando salimos del parque. Yo juraba que no había otro lugar donde yo podía ver las estrellas como las veía ahí. Creía que era el único lado donde se podían ver, que no iba a encontrar. Entonces yo lloraba y yo le decía, mamá, pero ¿dónde voy a ver las estrellas? Mis primeros años fuera del parque fue, y si mi papá regresó, y si no me encontró, en Corcovado nacimos 7, tenemos 7 hijos de padre y madre. Que vivíamos acá en Llorona, cuando el parque nos sacó, ya mamá llevaba el número 8. Éramos autosuficientes, como dice la nueva ahora, ¿verdad? Era de sembrar arroz, maíz, frijoles, caña, yuca, plátano, banano, cuadrado. Papá iba donde el vecino y el vecino le decía, Rocha, tengo que cortar arroz. Entonces papá iba donde ese vecino y le ayudaba a cortar arroz. Y entonces ese otro vecino, cuando papá tenía que cortar arroz, venía a cortar arroz donde papá. Entonces todo el mundo se ayudaba, tú me das, yo te doy.
Tú trabajas aquí, yo voy y te ayudo, tú vas a hacer el rancho, bueno, ya voy a hacer un rancho. Las 2 familias o 3 familias que vivían más cerca iban con ese señor a ayudarle a hacer el rancho. Mi papá nació como en los años 30 y emigró desde Nicaragua huyéndole a las guerras hasta llegar a la península de Osa. Llegué a la conclusión que si tú naces en un país de guerra, yo no sé qué pudo haber pasado en Nicaragua, pudo haber sido un perseguido político de guerra, y si usted tiene una experiencia de ver cómo matan su familia y tienes una familia, ¿a dónde metes tu familia? ¿O a dónde guardas tu familia? No la vas a poner donde la encuentren. Entonces creo que papá entró lo más profundo que pudo de Corcovado para cuidar su familia. Y pues ahí vivimos. Ahí formó su familia, nacieron sus chiquillos en ese hermoso lugar. Está viendo como una resina. El vaso era una bopacasa, ¿verdad? Y ahora ya no es bopacasa. Esto para nosotros lo usábamos, mamá lo usaba 3 cogollos de falso con 3 cogollos de guadalmo morado para el asma, para la tos. Entonces, por ejemplo, cuando estos árboles cosechan, que tienen semillas en un montón de balsas, nosotros lo recogíamos para hacer cabeceras de bananas salvajes. En hongos existen 2 cosas, macrohongos y microhongos. Microhongos es lo que no vemos, macrohongo es lo que vemos. Esto podría decir que es un macrohongo, pero no es un macrohongo, es un microhongo. Esto es el cuerpo, pero esto se llama estroma. Estos son los tromicetos, glifas, que se unen con las glifas o las raíces de los árboles y forman la corteza. Mi papá desapareció en el mar, o sea, él se perdió en el mar, nunca apareció cuerpo, no apareció nada. Y pues mi único deseo era irme con él. Pero para mí él era o es mi amor eterno. Si pudiera escoger y si la vida me dijera, ¿qué quieres? 5 minutos con él. Mi papá era moreno y lo poco que recuerdo de él es que tenía una sonrisa, siempre estaba feliz. Le gustaba la canción de Olimpo Cárdenas o Julio Jaramillo, pero yo recuerdo mucho una canción que decía: estoy en el rincón de una cantina oyendo la canción que yo pedí, ahorita mismo yo les pido que canten otra vez la que se fue. Él siempre cantaba, le gustaba la música. En mis cortos 10 años con mi padre, él me enseñó todo lo que yo tenía que aprender: a respetar, a valorar, a amar, a perdonar, a servir, a dar. O sea, todo lo que soy, se lo debo a él. Mi familia y yo tuvimos la oportunidad
de estar dentro de la madre naturaleza y de todo un ecosistema y ser parte de ese ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, la educación, cómo la recibías, o la salud, cómo la recibías, o las tristezas, por ejemplo. El río Llorona, aunque no pudo hablar, pero también fue como quien vivió este dolor de mi familia, ¿verdad? Entonces, si usted va a Llorona, Llorona le podría decir, esa chica la vi llorar, la vi amar, la vi odiar, la vi perdonar. Yo recuerdo que yo me metí al bosque cuando papá tenía 3 meses o 2 meses de muerto. Yo me iba media hora a la montaña y yo me hincaba y yo le decía que por favor yo me quería morir porque yo necesitaba irme con él. Y yo creo que fue en la misma relación de estar entre el bosque quien me ayudó a no hacer tal vez cosas más difíciles que a sanar. Y yo creo que si yo no hubiera estado en Corcovado, quizás yo no hubiera podido salir adelante. Porque yo pensaba y yo decía, papá está aquí está él. Y lo podía ver en cada árbol, y eso es como decir que usted se aferra a la vida, se aferra de que ahí está esa fracción de ese ser amado y es quien le da a uno todas las fuerzas para salir adelante. Había momentos en que hablaba con el bosque y yo creo que son las únicas formas en que usted puede entender lo que no se puede entender a simple vista. Cómo realmente la naturaleza te habla y cómo puedes encontrar esa voz o ese consuelo en un momento de desesperación, en un momento en que crees que de verdad nadie te ama. Me basta con que las plantas y los árboles me amen. Si el mundo no me quiere, me pela, pero yo sé que este bosque a mí me ama. Gracias. Vamos a probar una cosa de los micrófonos, un segundo.
provocan que caigan cosas. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha el micrófono? Sí. Hola, hola, hola. Puedes encender las luces de... Gracias. Bueno, ahora tenemos un conversatorio, entonces vamos a invitar a doña Eila Fletes para que pase aquí al escenario. Se me adelantaron, pero bueno, ya se subieron al escenario todas las personas, también a Carolina Bello, la directora, a Rocío Zamora, que también está de dirección, y a Felipe Barrantes. Entonces, un fuerte aplauso. Buenos días. Bueno, agradecer a todas las personas que vinieron, a las personas de la CESUR, a Diana Fallas y José Rodríguez, y también compañeros y compañeras de la CESUR, porque han sido tan hospitalarios. También quiero saludar a estudiantes, los y las estudiantes de la CESUR, y las señoras con quienes hemos estado trabajando en Golfito, que vinieron también a ayudarnos, y a la comunidad de Golfito en general, que nos ha acompañado mucho, también nos ha facilitado, acompañado en este proyecto. Repito algunas palabras de Diana Fallas, que comentó esto. Digamos que este proyecto no es solo para ver, sino para que se inspiren a repetir y a reflexionar acerca del tema de la memoria en sus comunidades, donde ustedes viven, no solo personas mayores, personas jóvenes, el mismo territorio. Yo les presento a doña Eila. Es un honor presentarles a doña Eila Fletes, una mujer cuya conexión con el territorio de Corcovado va más allá de su trabajo. Doña Eila es parte de la historia, digamos, y su identidad. Ella nació en lo que es ahora el Parque Nacional Corcovado. Ella ha dedicado su vida a comprender y compartir la riqueza natural y cultural de la región. Además de ejercer como guía naturalista, tanto en el parque como en su propio proyecto de Jacana, Eila es taxónoma y especialista en hongos, una faceta que le ha permitido profundizar en el conocimiento de la ecología local. Su compromiso con la comunidad se extiende a la agricultura, el emprendimiento, el liderazgo comunitario. Es una gran lideresa y ha demostrado que la conservación y el desarrollo pueden ir de la mano. También es madre, guía local, y Eila encarna el espíritu de quienes trabajan día a día por un equilibrio entre la naturaleza y la comunidad. Pues les invito a escuchar un poco este conversatorio para aprender de su invalorable experiencia. Bueno, ahora dimos el espacio para preguntas. La idea es que esto sea una especie de conversación, comentar un poco. También aquí está Carolina Bello Melo y Rocío Zamora, la parte de la coordinación del proyecto.
Bueno, yo estoy muy contenta como siempre. Estoy tan agradecida, ustedes no saben lo agradecida que estoy con Dios, con la vida, con estas hermosas criaturas, con la universidad. Y volveré a decir lo que he dicho una vez y lo seguiré diciendo. Me siento tan agradecida porque por lo general, todas las personas reciben halagos después de muertos, ¿verdad? Siempre hay un homenaje cuando alguien muere y se dice lo grandioso y excelente que ha sido. Ustedes no saben lo lindo que se siente escucharlo y vivirlo. Yo creo que los homenajes y los agradecimientos se deben de dar en vida, cuando los podemos disfrutar, no cuando estamos muertos. Para mí, cuando llegaron estas bellas criaturas a mi casa, no sé, a veces uno no cree que alguien vaya a hacer algo tan maravilloso como esto, ¿verdad? Como diría mi mamá, una bombeta como yo, una persona que nunca se ha considerado, y en serio, nunca me he considerado ni lideresa, ni una persona con sabiduría, ni siquiera a veces siento que me merezco esto. O sea, siempre me siento cada vez más ignorante. O sea, no me siento una persona preparada o que tenga tantos conocimientos. Solo siento que la vida, Dios, ustedes se fijaron en mí. Dichoso el hombre que haya gracia delante del Señor, ¿verdad? Entonces, para mí estar acá y poder ayudar, y también estoy tan feliz de ver caras nuevas o caras que conozco, a don Luis, aquella hermosa criatura que está ahí, que la conozco desde niña, que es de mi pueblo, y no que a veces me da como vergüenza de pensar que digan, ¿y qué hace ahí? ¿Verdad? Entonces, soy lo que soy, una mujer simple, sencilla, que estoy dispuesta a dar y hacer lo que tenga que hacer por quien lo tenga que hacer. No tengo ningún problema con servir. Creo que fui hecha para servir, fui hecha para amar, fui hecha para dar lo que hay en mí. Así que pueden preguntar lo que quieran, yo veré si lo respondo o no. Bueno, habla nuevamente como para romper el hielo. ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo, de lo que hace en su comunidad? Ok, en mi comunidad podría decir, bueno, voy a decir que soy en mi comunidad para que ustedes pues, soy ministra de la Eucaristía, visito adultos mayores, llevo la palabra de Dios y el pan, soy catequista de bautismo, de matrimonio, de confirmación, tengo una empresa, soy mamá, soy abuela, soy bisabuela, soy esposa, tenemos un proyecto de productos orgánicos como un invernadero donde sembramos mostazas, lechugas, espinacas, pachoy, cebollinos, acelgas. Entonces, ¿cuál de todas quieres saber? Entre todas, yo siempre, cuando doy charlas, por ejemplo, doy charlas porque, pues, cuando trabajé en el envío como para Taxorma, fui generalista, fui a 4 años generalista, hice botánica, entomología, parasitología, micología, y cuando doy un curso de micología de hongos,
Yo siempre le digo a los chicos, ustedes han conocido una mujer infiel, y todos se quedan así como, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, aquí está. Yo soy la mujer más infiel que ustedes pueden conocer. Y yo me los imagino como hombres imaginándose que yo les soy infiel a mi esposo. Y yo les digo, mira, cuando hablo de los insectos, yo pongo todo mi amor y toda mi pasión en ellos. Yo quiero que cuando las personas terminan el curso o el taller de insectos, los vean de otra forma diferente. Les explico la importancia que tienen los insectos en nuestras vidas. Cuando hablo de plantas, quiero que sientan el amor que yo siento por ellas. Y cuando hablo de hongos, pues imagínense. Entonces, ¿cómo podemos amar tres cosas con la misma pasión? Entonces yo les digo a ellos, pero por favor, ni le cuenten a los hongos ni le cuenten a los insectos, porque cada uno tiene que creer que es mi único amor, ¿verdad? Entonces, para mí definir qué amo más, si voy a la iglesia a visitar a un adulto mayor, doy mi vida entera para que ella sienta que es el ser más amado de Dios. Y que no importa los años que tengas, siempre serás una criatura amada de Dios. Si doy catequesis a los adolescentes, los hago sentirse que las locuras que están viviendo, yo también la viví en mi adolescencia. Entonces, cada papel que yo hago, quiero hacerlo único y entregar mi vida completa en ellos. Y yo siempre les digo, la sabiduría que tú tienes no es la misma que yo tengo, porque la sabiduría se alcanza a través de los años. Y yo no soy vieja porque quiero ser vieja, soy vieja porque Dios me tiene así, para tener la sabiduría, para darles a aquellos que todavía no la han alcanzado. Entonces, no sé cuál será más de todos mis amores. Doña Aida, yo no sé si quiera responder esta pregunta tan personal, pero me gustaría saber cómo conoce a su esposo, cómo forma su familia en ese ambiente, ¿verdad? Porque yo supongo que basada en su propia familia, en su propia historia, ya, ¿verdad? Lejos de su madre, comienzan un montón de aventuras ahí en Corcovado. Entonces me gustaría saber. Mi actual esposo, mi único esposo, apenas tenemos 40 años, ¿verdad? Lo difícil de tener 40 años es seguir enamorada. Eso es algo terrible. Veo a mi esposo y estoy enamorada de él, ¿verdad? Entonces, pero mi vida como mujer, más allá de mi esposo, yo siempre digo, mi esposo es ese hombre que está ahí callado, y yo soy lo que yo soy, pues gracias a Dios, pero también gracias a ese hombre, un hombre que no me impuso nada, un hombre que no me limita, un hombre que siempre me apoya, un hombre que durante 40 años en la vida he escuchado que me diga, Eita, usted sí que es bruta, y mucho menos decirme que soy tonta. Y yo creo que una mujer como yo no podría estar con un tipo diferente. Y yo creo que, y aprendí, porque cuando yo me casé con mi esposo, yo ya llevaba 2 hijos. Yo fui madre cuando no debería de haber sido madre. Tenía apenas miserable 14 años. Vengo de un lugar donde no se mencionaba que era una menstruación. Entonces ese hombre se llevó lo peor de mí, la duda, la desconfianza, un corazón roto, no creer en el amor, no creer en la fidelidad, no creer en lo que vales
Yo siempre le digo a la gente, como mujer, no hubo más piso donde bajara mi autoestima. No fui a la escuela, gracias a Dios. No fui a la escuela, mucho menos a la universidad, mucho menos un montón de cosas, como muchas de las chicas que hoy están aquí. Pero a través del dolor y el esfuerzo me aferré a salir adelante, porque tenía 2 seres humanos que valían más que mi propia vida, mis hijos. Y por ellos siempre dije, seré cada día mejor. Y son la fuerza, porque cuando pierdes un gran amor, no hay nada que reemplace este gran amor. Pero el hijo reemplaza cualquier amor. Perder un padre a los 10 años, con el vecino más cerca a 5 horas. Mi madre quedó viuda a los 28 años, con 7 hijos a la cola, con el vecino más cerca a 5 horas, sin hospital, sin escuela, sin pulperías. A mí me han preguntado, Eida, ¿y cómo eres tan feliz? La felicidad se toma decisión. Y yo dije, seré feliz porque la misma palabra de Dios dice, hay tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para llorar, tiempo para plantar, tiempo para sembrar. Ya mi tiempo de llorar pasó. El tiempo en que me sentía la mujer más horrible del mundo ya pasó. Todo tiene su tiempo y su momento. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Valverde, soy estudiante de la carrera tecnológico. Acá está mi grupo de compañeros. Tenemos varias dudas. Una de ellas es cómo fue el proceso que sucedió en esos años donde se dio la expulsión de ustedes, ya que como se creó el Parque Nacional Corcovado, esta línea fronteriza, ¿verdad?, pasaba por el lugar de ustedes. Entonces, si se pudiera responder o tal vez contarnos un poco cómo fue ese proceso de la creación del parque. Y también otra duda que teníamos era cómo era ese territorio de lo que hoy en día es el Parque Nacional Corcovado, tanto flora como fauna. Si son las mismas especies, cantidad de especies que hay hoy en día, o si antes fue algo increíble, porque sí se ha escuchado mucho de que esta región cuenta con mucha biodiversidad, pero sí nos gustaría saber cómo fue en esos años, y creo que usted es la ideal y la que mejor podría responder a esta pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Sobre el proceso de salida de parque, para mí, yo siempre lo digo y es algo que me duele, porque en todos los lugares o las personas que preparan para turismo, como guías o como lo que sea, pues les enseñan muchas cosas, pero la historia real pues no se puede enseñar porque no se sabe, ¿verdad? Pues se les enseña de flora, de fauna y todo eso, pero cómo enseñarles a las futuras generaciones como guías que Corcovado tiene un pasado donde hubo dolor, donde hubo tristeza, donde hubo llanto. Y pues sí, cuando llegó el gobierno y cuando dijeron que iban a sacar la gente del parque, el parque fue creado pues en el año de 1975 y los desalojos empezaron en el año 1976. Fue un año de lucha, porque el gobierno en ese entonces lo único que quería era desalojar a la gente y sacar a la gente sin buscarles un lugar, sin pagarles nada, solo lo sacamos. Y
Ustedes saben que la gente de antes tenía mucho más agallas para pelear que las de ahora. Antes, cuando decíamos peleamos, ¿verdad? Entonces, nadie quería que lo sacara de sus tierras. ¿Quién quería que lo sacara de sus casas? Nadie, ¿verdad? Entonces hubo ese proceso y yo siempre recuerdo, tal vez yo como chica, recordemos que estamos hablando de los años 60 en que las mujeres no se les permitía involucrarse en nada, pero yo creo que algo que la vida o Dios me dio es que siempre amé la historia. Yo decía, el día que yo sea grande voy a ser una historiadora, porque me encantaba la historia y siempre vivía pegada escuchando lo que pasaba. Y cuando el parque se hizo, bueno, empezó la lucha, ¿verdad? Yo recuerdo, lo poco que recuerdo, que había una prohibición, los hombres ya no podían trabajar, ¿verdad? Mucho menos ir a cazar, ni trabajar, chapear, ni nada de eso. Pero siempre, a través de la historia, han puesto un escudo, y el escudo ha sido las mujeres y los niños. Entonces yo recuerdo el último animal que se mató en Corcovado en mi casa, bueno, también, o sea, una danta. ¿Quién creen ustedes que lo fue a secar? Yo, metida allá en la montaña, para que si llegaba la policía, que me llevara a mi verdad, porque la policía en ese tiempo no iba a tocar a una niña, porque era una niña. Entonces fue una lucha de un año, y recuerdo que cuando eso, sabemos que en los años 60 todavía estaba el Partido Comunista en Costa Rica, ¿verdad? Estaba don Mora, toda esta gente, todavía estaba vivo ese partido en Costa Rica. Y recuerdo, seguro de a través de algunos adultos contando, que había un señor, un muchacho en ese tiempo, que se estaba graduando de abogado y diputado. Entonces él dijo, yo agarro este pleito, y era del Partido Comunista. Entonces el pleito no era que no nos sacaran del parque, el pleito era que nos pagaran o nos reubicaran. Pero tal vez no sé ustedes si saben que antes el INDER no era el INDER sino el ISCO, ¿verdad? Y que el ISCO era el que tiene montañas y no las bota, no la necesita. Entonces en ese tiempo el gobierno lo que pagó eran las mejoras, y las mejoras era lo que usted tenía volteado, las matas de banano que tenía, o las matitas de yuca, o el naranjo. Por ejemplo, mi padre volteaba con hacha. ¿Cuántas hectáreas podría haber volteado en hacha? Y no estamos hablando de los árboles como los que ves acá. Yo recuerdo haber visto a mi padre en un tapez con 3-4 metros arriba, donde terminaban las gambas o la raíz del árbol, ahí volando hacha, todos los días. Eso no lo hizo en un día. Entonces, ¿qué le podían pagar a la gente? Después vino y entonces el gobierno dijo que estaba bien, que les pagaba y que reubicaba a algunas familias. Habían dos opciones: o aceptar que me dieran la reubicación o el dinero. Pero la mayoría de las familias, por ejemplo, mi papá, yo creo que mi papá era el que menos tenía, y mi papá tenía 200 hectáreas, aunque ya papá no estaba, pero estaba mamá, y estaba ya el otro esposo de mi mamá. Entonces, ¿qué le daban a las familias? De 200 hectáreas, 500 hectáreas, 400 hectáreas. Recuerden que el Parque Nacional Corcovado es 45,000 y resto de hectáreas, y apenas habíamos 200 familias, 45,000 divididas entre 200 familias, y éramos unas 2,000 personas. ¿Por qué? Porque las familias de antes no tenían 2 niños, de 7, 8, 9 para arriba, ¿verdad? Entonces multipliquemos todo eso. Entonces algunas familias decidieron que se les reubicara, o que le daban unas 4 hectáreas. Otras lo que hacían era darles la plata, que no tengo idea, ¿verdad?, cuánto les daban, pero el proceso de salir de Llorona fue bastante difícil para muchísimas familias. Y yo creo que para mí, y no es que yo no diga que mi familia, mis hermanos no pasaran por el mismo dolor, pero aunque ustedes no lo crean, papá tiene 50 años de desaparecido, y nunca hemos tenido el valor
nunca hemos tenido el valor de reunirnos y sentarnos para hablar de eso. Nunca. Entonces, ¿qué sintieron ellos? Yo cuento lo que yo siento. Y por ejemplo, mi hermano mayor que vive en el Caribe, él siempre viene, todos los años viene. Y antes era, ay, vamos a Corcovado y no sé qué. Y todo el alboroto me lo hacía por teléfono. Y llegaba yo y digo, bueno, Albancito, voy a sacar la reservación porque vamos para el parque. Y me decía, no, Higuita, el próximo viaje. Yo un día, el año antepasado, le dije, bueno, ¿qué demonios pasa? Todos los años me dice lo mismo. Y fue muy triste para mí su respuesta, porque yo soy más honesta. A mí me pela llorar. Es mi sentimiento. Y yo le dije, ¿por qué no vamos al parque? Y me dijo, es que seguro me voy a poner a llorar. Y no tiene el valor. No va. No ha ido. Porque él dice que él va a llorar. Entonces, salir para nosotros del parque fue una experiencia muy dolorosa, porque hay muchas preguntas y respuestas. Ahora su segunda pregunta. 2 animales que se perdieron, que yo gracias a Dios los vi: el águila arpía y el oso hormiguero gigante, ¿verdad? Recuerdo llevar, mi papá llevó la cola de los hormigueros gigantes, preciosa, negra, aquel pelo largo. Y recuerdo que papá mató un águila y papá le dijo a mi mamá, esta águila de punta a punta mide 3 metros. O sea, de punta de una ala a la punta de la otra ala. Entonces, yo creo que, gracias a Dios, después de mis llantos y mi dolor y mi tristeza y mi negación, hoy en día yo digo, gracias a Dios que se hizo el Parque Nacional Corcovado, porque nosotros hubiésemos vendido esas tierras y eso fuera de extranjeros. Y pues sí, hay menos animales, tal vez esas dos, se ha restaurado muchísimo, la problemática sigue siendo por cazadores con los chanchos de montes y algunas otras especies, pero creo que, y uno sabe, por ejemplo, hay un águila que nosotros le decimos caucao, que uno las oía por manadas cuando venían los chanchos de monte. Papá decía, ahí va una manada de chanchos de monte, porque sonaban, ¿verdad? Ahora, cuando los guías ven ese pájaro, es como que, bueno, hace fiesta, ¿verdad? Porque es un ave muy bonita. Entonces sí ha habido impacto, pero el impacto sigue siendo por pérdida de bosques, ¿verdad? Desde afuera, no desde adentro, sino desde afuera, todas las zonas de amortiguamiento del parque. Y tristemente no sigue siendo por personas locales, sigue siendo por personas que vienen de afuera, porque un pobre, un local, una familia local que vive al margen del parque no puede tener un perro de $500,000. El que tiene un perro de $500,000 viene de afuera. Cortar madera, a uno pobre ni la sierra tiene, pero vienen los que sí tienen plata. Entonces la problemática sigue siendo desde afuera. Y ojalá la gente ame más toda esta naturaleza y podamos entender. A veces es un poco complicado y yo no sé si el muchacho que me hizo la pregunta entiende perfectamente, o yo le podría preguntar a usted, ¿por qué el 2.5 de la biodiversidad? Pero tiene que responder. Y ahora sí. Claro. Hola. Sí, y ahora sí, bueno. Esta respuesta de 2.5 creo que hay que entenderla desde... Hola.
Bueno, creo que esta respuesta de 2.5%, ¿verdad? Hay que entender primero cómo fue que se creó Costa Rica, ¿verdad? Y todo eso. Pero el 2.5 no es de Costa Rica, es solo de Corcovado. Ok, de Corcovado, claro. Sí, porque 5% es del mundo, si no me equivoco, y 2.5%. 2.5 de Corcovado. Ok, claro. Bueno, creo que la explicación sería las tierras bajas. En el país, las tierras bajas son las que más presentan un alto índice de biodiversidad. El Caribe también tiene un clima parecido a lo que es el Pacífico Sur, especialmente Corcovado, ¿verdad? Un poco gordito también, pero si empezamos a realizar un recuento de especies, hay muchas especies que se comparten en el trópico, ¿verdad? Muchas de estas especies se logran encontrar en Corcovado. Sin embargo, Corcovado le gana por mucho más al Caribe porque presenta especies endémicas, tanto de aves, plantas. Entonces, este 2.5% nace de ahí, de su riqueza y su ambiente que ha permitido crear especies endémicas. Entonces, creo que por ahí le anda la respuesta, tal vez no la responda así al 100, ¿verdad? Pero sí tengo una idea de por qué podría ser, ¿verdad? Muchas gracias. Es interesante porque yo sigo insistiendo en que no debes de sacar una especie. Esa especie no se debe de sacar. Para que sea el 2.5% de la biodiversidad del mundo, tenemos que meterla. Y es el Homo sapiens, ¿verdad? OSA, como tal, Corcovado como tal, genéticamente en biodiversidad y diversidad, vendrá desde esta especie. Ahora, para hablar, si solo queremos hablar de flora, y sí, digamos, yo siempre le digo a las personas, ¿sabes cuántas especies de árboles encuentras en una hectárea en el Parque Nacional Corcovado? Dentro de los bosques, estamos hablando solo de árboles, ¿sabes cuántas especies de epífitas encuentras en una hectárea? En una hectárea, ¿sabes cuántas especies de lianas encuentras? En una hectárea, ¿sabes cuántas especies de palmas encuentras? En una hectárea, ¿sabes cuántas especies de insectos encuentran? ¿Verdad? Entonces, todo esto lo vamos meditando y sí tiene que ver un poco con las corrientes, ¿verdad? Y recordemos que el Parque Nacional Corcovado está medido y catalogado como una Amazonas pequeña, por un montón de circunstancias, desde el ambiente, de los climas, porque tenemos micros climas en Corcovado. Usted camina de Jiménez a Escondido y en 2 puntos llueve y en el otro no llueve, ¿verdad? ¿Cómo entender también? Yo siempre le digo a la gente, tienes que entender, y para mí es tan importante que no solo sepas cuántas especies, sino cómo funcionan y cómo están conectadas desde abajo del suelo, cuál es su papel desde abajo hacia arriba, desde cómo se cubren los bosques, desde un piso, desde un suelo y desde un subsuelo. O sea, para mí es súper importantísimo entender el 2.5% de la biodiversidad de la península de Osa. ¿Por qué? Porque entre más podamos entender y comprender este 2.5% de la biodiversidad y desde cómo fue formada la península de Osa, podemos entender más todo este ecosistema. A mí, y probablemente no lo he logrado entender, pero sé un poco de historia desde más abajo de donde viene. Y entonces yo sigo pensando que las universidades tienen que enseñar más historia, y esto que hoy estamos viviendo para mí es súper importante, porque la historia no está escrita. La historia la vivían los viejos y solo los antiguos podemos contar la historia, y de ahí profesionales como ustedes que son tan carga tienen que buscar una forma también de que sea una clase más, un aprendizaje más, cómo vivir y cómo enseñar y cómo entender todo este ecosistema.
cómo vivirlo, sobre todo especialmente ahora que la gente, yo creo que en el 2.5 de la biodiversidad, o nosotros sacamos el grupo de los hongos, que es tan diverso y tan inmenso, ¿verdad? Ya no más, porque si no los voy a volver locos. Solamente quería decirles que ahí está su QR con el video y les agradecemos si pueden compartir ese video con todas las personas, y también ese video está en un canal que se llama Memorias Vivas. Entonces sí, se pueden suscribir al canal y ahí vamos a ir subiendo las entrevistas que hagamos y la información, y creo que nos ayudarían como para darle difusión al proyecto y poderlo continuar en los próximos años si lo logramos. Bueno, buenos días, primero que nada, un saludo a Erika, ¿verdad? Y a los acompañantes. Yo quería hacer una pregunta que no solamente va dirigida a ellos, sino también para ustedes. La escribí porque a mí me gustaría preguntarle cómo fue que las conocieron y cómo fue ese primer encuentro, cómo nació la idea de hacer un cortometraje y qué sintió usted, esta va directa a ella, cuando le hablaron del proyecto y cuando le propusieron grabar. Buenos días. Yo conocí a doña Aida, no sé, yo creo que por ahí del 2010 tuve el honor de conocerla en la comunidad de Puerto Jiménez, que viví un par de años por ahí. Y cuando Felipe y Rocío me invitaron a ser parte de este proyecto, justamente con la historia de doña Aida fue como que yo estaba súper conectada a la historia de doña Aida, porque siempre, o sea, me ha parecido una persona muy admirable, muy inspiradora. Entonces, bueno, así fue como me entré yo a este proyecto, y el proceso fue tan lindo, porque a mí me gusta pensar que yo hago historias, pero me gusta pensar que lo más valioso de eso es el proceso, no es esto que vimos hoy, sino todo lo que pasa entre idear la historia, ¿verdad? Y el resultado final, que al final es un producto, pero todo esto que está pasando aquí también es parte de esa historia. Y las historias tienen como esa capacidad como de conectarnos tan profundamente, ¿verdad? Y recuerdo que cuando tomamos la decisión hay tantas cosas que decir de doña Aida, tantas, y cuando tomamos la decisión de centrar este video en la historia de su padre, me pareció como que fue una decisión muy acertada, porque todos tenemos como ese dolor de pérdida en algún sentido, ¿verdad? Todos estamos perdiendo algo todo el tiempo, y sobre todo en un contexto como de crisis ecológica, todo el tiempo estamos viviendo ese sentimiento de pérdida que a veces no visibilizamos o no nos damos cuenta. Y yo creo que a través de esa historia de pérdida, no solamente de su padre, sino también de su casa, de su hogar, ¿verdad? Como que todos podemos aprender un poquito y compartir el dolor de doña Aida, ¿verdad? Entonces es una historia como muy puntual, muy específica, que nos invita a acercarnos todos con nuestro dolor, a acompañarla, ¿verdad? Y bueno, creo que eso ha sido lo más lindo de todo este proceso, y obviamente compartir tiempo con doña Aida, no solamente durante la grabación, sino doña Aida no sabe, pero yo pasé horas de horas escuchándola a la hora de editar, y eso fue un honor para mí. Bueno, la idea de llevar a cabo estos productos también tiene que ver con hacer más digerible la cantidad de material que hemos registrado, porque tenemos horas y horas de registros de muchas personas. Aquí hay un grupo de personas adultas mayores que les agradecemos el haber venido hoy también, que también hemos registrado sus memorias, las memorias de Golfito,
y pues hacer un corto de 13 minutos, y ahora Carlos está preparando otro sobre Reinaldo Aguilar y vamos a preparar otro sobre las señoras. La idea es que puedan ser como pocos para quien le interese como explorar más los registros. Hay mucho más atrás, ¿verdad? Hay varias horas de registros, y la idea de hacer esto también es que se pueda luego entregar todos esos registros a la universidad, a las comunidades, y que, bueno, haciendo un poco de política, la idea es como en algún momento hacer una red de museos o casas de la memoria en el sur, donde este material pueda ser exhibido y donde las personas puedan llegar a investigar ese material. Entonces es una suerte, nosotros somos como una suerte de mediadores que estamos como registrando a personas para luego devolverles el material al sur y a estas comunidades, ¿verdad? Entonces ahí hay todo un montón de temas que hay que discutir, ¿verdad? ¿Quiénes son los archivos? ¿Quién los produce? ¿Cómo van a llegar de vuelta acá? Y en ese sentido, pues creo yo que es muy importante esto, y particularmente en el caso de Doña Aida, yo comparto lo que dice Carolina. A mí me llamó mucho la atención, bueno, a Doña Aida la conocimos por Teo, bueno, no yo, por Teo y por Adrián y Giselle, que organizaron una gira en el 2023. Yo nunca había venido a Golfito y me enamoré del sur, casi no había, yo venía del sur, y a partir de ahí tuve como una especie de apego, y no me logramos sacar. Y cuando llegamos a la casa de Doña Aida, nos llamó mucho la atención porque le vimos a conocer porque es experta en hongos, y de repente pues nos dio una lección de vida en muchos sentidos. Y yo creo que a mí me recordó mucho, como decía Caro, la cuestión de los desaparecidos en América Latina, ¿verdad? Que muchas dictaduras desaparecieron a muchas personas, y cuando uno pierde algo que no es tangible, ¿verdad? Que no puede volver a recuperar, y en el caso de Doña Aida, pues a su padre no volver del mar, pues eso deja como una especie como de pregunta, inquietud constante de dónde está ese cuerpo. Y yo creo que eso es una pregunta constante que reenvía a situaciones muy íntimas de cómo entender la pérdida cuando ese cuerpo ya no está más, y uno tiene que ver qué hace y cómo saca fuerza para lidiar con eso. Creo yo que ahí conecta con una historia de América Latina desde otra perspectiva completamente diferente. Bueno, sí, como comenta Rocío, conocimos a Doña Aida a través de Teodoro Ulli, que es otro docente de la Universidad de Costa Rica, y cuando la conocimos, parte del proyecto, digamos que es una perspectiva más académica, pero fue cuestionarnos el tema del archivo, cómo se comunica, cómo se construye, cómo se comparte con las comunidades con las que estamos trabajando. En un principio no sabíamos que íbamos a hacer un video, cuánto iba a durar, no teníamos idea. Es decir, fue un poco más abierto y se fue construyendo en el camino. Y en el caso de Doña Aida, pues una idea que surgió es: vamos a Corcovado con ella, y a partir de ahí, ¿cómo hacemos? Y caminar con una persona o caminar un grupo de personas, cómo se va construyendo archivo, cómo se va construyendo el relato de esa manera. No es un formato tan convencional, ¿verdad?, como el de hacer una entrevista en una casa. Entonces un poco fue así, como también fue como construir esta idea, este viaje hasta caminar, y a partir de ahí se centró el tema de Doña Aida, Corcovado. Entonces es una relación entre cómo conocer el territorio, cómo conocer el paisaje a través de la historia de una persona que nació ahí. Entonces Doña Aida centralizó un montón de ideas que hay en un territorio, y cómo nosotros comunicamos esa idea a través de una persona que canaliza todas esas ideas. Bueno, vamos a ir dándole un cierre a esta parte. Yo recuerdo cuando me llamaron que si los podía
atender. Y la verdad, yo siempre atiendo a quien me diga que le puedo atender con el mismo cariño. Y nunca pensé que era esto, ¿verdad? De entrevista, unas preguntas, pues nada cuesta responder. Y realmente yo dije, bueno, es una entrevista nada más. Y si me hubieran dicho, mire, doña Aida, amárrese esos pelos, porque mucha gente la va a ver, póngase guapa, pues ni eso me dijeron, no, aquí me veo. O sea, yo no esperaba esto jamás, solo una entrevista. Y yo no sé si fue con esa primera vez que llegó una muchacha, o no soy muy mala para recordar. Yo recuerdo, no sé si fue con ustedes, que llegó una muy delgadita y yo dije, ¿qué hace esta chiquita? ¿Qué hace esta chiquita aquí? Pero la universidad no podía andar trabajando con niños, ¿no? Yo creí que era una chiquita. ¿Cómo le voy a llamar? No recuerda. Entonces, sí, es que me han entrevistado tanta gente que yo no recuerdo. Yo solo recuerdo en una vez visto una niña. Y yo después me dijo, no, yo no soy una niña, yo tengo 22 años. Yo juré que era una niña de noche. Pero recibí las entrevistas y las citas, pero en serio, esto pues, no, ¿quién se va a esperar una cosa esta? Jamás, ¿verdad? Y para mí es un gran orgullo, realmente. Creo que lo que más me hubiese encantado, sobre todo, es que hubieran estado mis progenitores y vieran esta historia, pero quizás si ellos estuvieran no fuera la misma historia, ¿verdad? Pero para mí el cierre, por ejemplo, el cierre de esa gira, este final, fue para mí un cierre también en mi vida, digamos, no solo a través del video, no solo a través de... Y hay muchas cosas en toda esta entrevista pues, que no van a ver, pero fue un proceso realmente hermosísimo, esas cosas que... Y creo que eso es lo bonito, cuando usted no sabe qué es lo que va a pasar. Yo digo, vamos a tener una entrevista y después usted se ve y dice, ay, pues, pucha, me hubiera pintado, me hubiera peinado, me hubiera hecho cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, para mí, pues no esperaba eso, jamás. Es algo que ni me lo podía imaginar. Entonces, yo siempre estaré agradecida con cada uno de ellos que compartieron conmigo, ¿verdad? Con la Universidad de Costa Rica, que a pesar de no ser una persona estudiada, he tenido el honor de trabajar con la Universidad de Costa Rica, con doña Julieta Carranza, la máster en Micología de Costa Rica. Entonces creo que he tenido muchísimas cosas que no me merezco. Entonces la Universidad de Costa Rica también estoy muy agradecida con ella como institución, porque no solo aquí en Golfito, sino en la sede de San José he sido parte de todo este proceso y muchísimas cosas, ¿verdad? Ser una invitada de honor en un taller de micología a nivel centroamericano, eso es demasiado, ¿verdad? Entonces estoy tan agradecida con Felipe, con todo el equipo que compartimos giras, que han llegado a mi casa. Y Felipe y cada uno de ustedes les agradezco algo muy muy importante para mí, que en esta actividad han permitido que mi esposo esté conmigo. Eso es súper importante, ¿verdad? Para mí. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que están acá hoy. Se los agradezco de todo corazón y que Dios los guarde y los bendiga. Bueno, con estas palabras cerramos esta actividad aquí. Agradecemos a doña Aida Fletes por venir para acá, compartir con nosotros. Agradecemos a todos ustedes por participar, venir aquí a escuchar y a ver el video y a conocer el proyecto Memorias Vivas. Agradecemos a la sede del Sur por recibirnos y organizar esta actividad. Y
los invito afuera en un pequeño refrigerio y después del refrigerio vamos a caminar al edificio central, al segundo, donde está la exposición de fotografías. Muchas gracias por acompañarme.